de nuevo en ramos generales. Se sumó el señor Lucas Villavicencio a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, excelente. ¿No estás enojado por haber dicho que es el barrio más popular de Córdoba, del país? O sea, uno tiene que convivir con las diferencias, ¿no? Está bien, está bien. Con las diversidades. Bien, lo presentamos con nosotros por primera vez en este año con estudio nuevo, nombre nuevo, todo nuevo, a Pepe Lojo, presidente del Puerto de la Plata y del Consejo Portuario Argentino. ¿Cómo andás, Pepe? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este esplendoroso estudio. Qué gana me da de meter en esa botella que está ahí atrás. Tal cual. Viste, uno se siente como... Nos preguntaban cuando arrancó el ciclo, bueno, ¿dónde queda la pulpería donde filman ustedes? Quiero ir a esa pulpería. La verdad es que yo quisiera ir a esta pulpería. Es una buenos trapos tiene además atrás. La pulpería de Esquina América. La pulpería de Esquina América. Pueden venir a Esquina América y conocer la pulpería. Si quieren pueden venir hoy a Hoy hay bailarse timba, unas salsas, unas bachata, salsas, bachata es, ¿no? Sí, algo así. Pepe, te nombrábamos recién en dos puestos muy importantes que estás, bueno, en el puerto. Toco el cable un segundo. Ah, soy yo entonces la que me autosilencio. Sí. Te autocensurás. Me autocensuro, bien. Creo que ahí hizo clic. Ahí está. Te nombrábamos recién, bueno, ya desde el año pasado sos presidente del Consejo Portuario. ¿Del puerto hace cuánto? Desde el 2021, sacamos la cuenta. 2021. Son casi 4 años y algo. Hoy charlando fuera del aire nos preguntábamos dónde nace todo este interés portuario que tenés y de dónde surge este el Pepe de los puertos, le podemos decir. Quizás siempre que te hemos entrevistado nunca adentramos quizás en esa parte de tu historia, de cómo llegás a ser el presidente del Puerto de la Plata en un contexto en el que había que volver a levantar todo, ¿no? Porque Bueno, concretamente es un enamoramiento que se me da a partir de que empiezo a gestionar en los puertos. O sea, yo tenía algo de conocimiento porque en mi vida profesional yo trabajé en el ámbito siderúrgico, en ámbitos más desde operativos, comerciales, logísticos, digamos, y alguna relación con los puertos tenía, pero no sustancial. Pero bueno, a partir después de la pandemia, digamos, y en virtud de mi vínculo con el partido político donde milito y la cercanía con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se dio que, dada una circunstancia que se generaba vacante en el puerto, me convocaron para que fuera a cubrirla. Y entré primero a ver de qué se trataba y en la medida que me fui metiendo, y además que estaba entroncado con algo que sí que yo ya venía trabajando antes, que era la importancia del Canal Magdalena como una obra esencial para el futuro de nuestra patria. Entonces, bueno, se dio ahí ese encuentro y, bueno, nos enamoramos. bien, o sea... No, dale. No, digo, pues mencionás esto de este pasado en la industria siderúrgica, en la industria pesada. ¿Qué hacías particularmente? ¿Soldador? No, yo soy ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico. Yo Bien. me recibí y a los pocos meses estaba trabajando en la empresa siderúrgica más grande del país y estuve ahí 34 años trabajando. Bien. En la empresa una privada, barbaridad. digamos. Y bueno, durante la pandemia me retiré de esa empresa y bueno, pensaba que me iba a poder dedicar un poco más a pensar, trabajar, escribir y hacer algunas cosas. Bueno, y no. Y salió llegó... esto y bueno, y me entusiasmé a fondo. La verdad que le metí toda la pila y se la sigo metiendo con mucho gusto, con mucho placer. No, porque digo, también esta importancia de 34 años de un lado, poniéndole el pecho, el hombro, sabiendo cómo es también el laburo y ahora en una nueva etapa como dentro o detrás de la gestión, importante también mezclar esas dos experiencias, ¿no? Sí, es un poco como, qué sé yo lo siento así, perdónenme el ejemplo, pero es como cuando
viste, un jugador que le tocó jugar en Europa y de repente puede volver a jugar en su club. Sí. Digamos, Sí. es más Sí, o menos sí. así. Porque yo siempre tuve interés por lo público, por la gestión pública, y bueno, las condiciones de vida me llevaron para trabajar en la gestión privada. Entonces puedo hacer toda mi experiencia, mi aprendizaje, yo agradezco mucho las oportunidades que me dieron en ese lugar, pero bueno, finalmente creo que se me dio al final que ahora puedo ejercer efectivamente en un ámbito donde me siento mucho más cómodo y mucho más interpelado y mucho más vinculado con el deseo por resultados, digamos, favorables, ¿no? O sea, estoy en mi salsa ahora. Qué bien. Así que el inicio fue el canal Madalena. Y supiste, además, transferir esa obsesión a un montón de gente que, digo, es un... Fuiste enamorando gente en el camino. Tal cual. O sea, yo la verdad que de las primeras veces que empecé a saber del canal Madalena, creo que una de las primeras personas que fue como, bueno, andá a buscarlo a Pepe que sabe. Y te entrevistamos, creo que allá por el 2021. Sí, vos estabas, creo que recién iniciando la gestión en el puerto. Puede ser, sí. Esas entrevistas con los mapas, siempre. Sí. Pero no sabía que había sido quizás así como ese eje de salida hacia la importancia del canal y que hoy, hoy hay todo un armado que busca que eso sea efectivo, ¿no? Sí. Lo hemos conversado muchas veces. Esta semana, sin ir más lejos, la semana pasada, ¿no? Sucedió ese nuevo encuentro con autoridades provinciales y demás para conversar sobre el canal. Hay una institución formalizada que por decreto del gobernador, que es la Comisión Asesora del Canal Madalena de la provincia de Buenos Aires, donde habemos muchas personas y muchas que saben mucho más que yo también del canal, digamos, y que la imitamos más o menos de la misma manera. Y de diversos ejes, gente que ha estado en la génesis técnica de este canal, digamos. Bueno, esa comisión nos reunimos hace una semana, más o menos, el jueves de la otra semana, y bueno, lo que elaboramos es el rumbo de algunas acciones que tenemos pendientes. En lo inmediato, lo que hicimos fue preparar un informe, un comunicado, que nuestra intención fue llevarlo al plenario del Movimiento de Derecho al Futuro del sábado pasado para poner en valor en las distintas mesas de trabajo este tema que sabemos que es troncal de las intenciones de este Movimiento de Derecho al Futuro, que ya hoy tiene nombre, pero digamos que antes era un movimiento que no tenía un nombre, pero que más o menos iba llevando sí, pero las que mismas Axel siempre cosas. lo nombró, ¿no? Como desde que conoce la importancia y la necesidad, ¿no? Sí, bueno, ha estado el discurso de apertura de las dos, bueno, casi en forma permanente están los discursos de Axel. Es más, te diría, después de Belgrano, que fue el que primero que habló del canal Madalena, el siguiente fue Axel. El año 2012, cuando era ministro de Economía, fue el que impulsó desde su ministerio que se hicieran las gestiones para que el Uruguay autorizara la construcción del canal Madalena y que impulsó también la necesidad de que esta obra se hiciera con la mayor anticipación posible. No se pudo entre el 2012 y el 2015, no se pudo en 2016 al 2023, no se pudo en 2023 y no se está pudiendo hoy, digamos. Se necesita... Y se necesita que Axel tenga la manija para que se pueda hacer, básicamente. Digamos. Y también, perdón, la transferencia obligatoria de la autorización desde Nación, ¿no es cierto? Sí, básicamente, si Nación transfiere la obra a la provincia, porque la provincia está en condiciones de hacerla. Si vamos a la letra fina de la ley, qué sé yo creo que probablemente la provincia esté en condiciones de hacerla. Lo que pasa es que sin el marco político e institucional adecuado, por más que tengas derecho, no quiere hacer que puedas concretar el hecho. Claro. Digamos. Entonces, esa situación nos pone una situación difícil, porque si bien
puede hacerse la obra, después para hacer la autorización para que una draga entre a trabajar ahí, la tiene que dar la nación, con lo cual íbamos a estar siempre... Entonces, si no hay un acuerdo político de la que la obra se haga, entonces va a ser muy difícil. Y el acuerdo político tiene que venir de que la nación decida otorgar eso. Lo veo difícil, hay una obstinación, no solamente por el hecho de que no tiene interés en la obra o tiene interés en que la obra, hay mucha gente o la gente que tiene interés en que la obra no se haga, está muy vinculada con este gobierno, como estuvo vinculada con todos los anteriores también, porque la obra no se hizo desde el año 2012 para acá, tal cual, ¿no? Pero creo que esa dificultad persiste y bueno, y confío en que llegará un momento en que, digamos, el respaldo político para que esta obra se pueda hacer, se pueda alcanzar cuando quienes tenemos esta voluntad de hacerlo, bueno, alcancemos el marco de poder que es necesario, ¿no? Hoy, digo, el Canal Magdalena como obra, uno habla de, a simple vista, digo, la disposición del dragado, poder ampliar una nueva vía de conexión y también remitiéndote un poco a los conocimientos como laburante y ingeniero mecánico recibido, digo, es una obra que puede traer inversión directa e indirectamente, puede levantar los astilleros de la provincia, puede ampliar la industria metalúrgica y metalmecánica de la provincia. Sí, es un instrumento más, o sea, en el marco de una política de recuperación del impulso industrial, del impulso productivo de nuestro país, digamos, entonces con el Canal Magdalena se facilitan muchas cosas. Es una palanca, digamos, es una llave para que estas cosas se puedan producir. Obviamente hay que complementarla con otras cosas más. Que yo, de repente, ahora, con este gobierno de ahora, si hacemos el Canal Magdalena, lo que vamos a conseguir es que sean más fáciles las importaciones, digamos. Sí, lo cual, algo que, digamos, algo que queremos, digamos. Claro, digamos, no está mal que lleguen las importaciones y no habiendo otra cosa, por lo menos se mueve con las importaciones la economía. Pero la verdad es que lo ideal sería que tuviéramos un desarrollo que permita que eso se complemente con la cadena que va hacia el otro lado, que importemos lo que necesitamos para producir y que eso que producimos después lo podamos exportar, digamos, que tengamos un manejo soberano propio, un manejo autónomo, independiente, de cómo se mueve esa mercadería, que no esté dependiendo de la voluntad de una empresa multinacional o los intereses de otro país, si la mercadería se mueve o no se mueven barato o se mueven caro. Claro. Por eso, en definitiva, lo que nos quita es capacidad de decisión a nosotros. Entonces, el Canal Magdalena es un instrumento soberano en esa medida, que nos brinda capacidad de decisión. Si esa capacidad de decisión la usamos y le damos el marco político para que funcione, todo bien. Si no, es una zanja en el río. Claro. Un círculo fortuito sería si se da como importaciones de lo que necesitamos para producir. Yo tengo dos preguntas sobre esto que comentabas primero de, bueno, desde el 2012 se está intentando que se haga el Canal Magdalena, nunca se puede. Y recién decías, o sea, poniendo en contexto, decías eso y además que la provincia pueda hacerlo. Cuando hablamos de que la provincia pueda hacerlo de directamente poner la plata o estamos hablando de una concesión. Mira, en primer lugar, quien debe hacerlo, quien debería hacerlo, es la nación. Es nación. Si la nación no quiere hacerlo, puede transferir la obra a la provincia. Si le transfiere la obra a la provincia, se la puede transferir junto con la plata para que la haga, que es lo que correspondería, o transferírsela y hacerla como puedas, ¿no? Totalmente injusto, porque le restringen la plata, le saca a la provincia la plata que le tiene que dar porque le corresponde y encima le va a dar una obra sin darle la plata, digamos. Claro. Pero bueno, se puede esperar. Pero es muy probable, digamos. Sí, sería una forma de decirle, tomásela para que no la pueda hacer, o una cosa así. Bueno, una vez que la provincia tenga en su mano la posibilidad de hacer la obra, se puede hacer de diversas maneras. No es una obra tan cara, para decirlo en términos relativos. Más o menos, imagínense, 1 kilómetro de ruta
normal, tradicional, más o menos sale $1 millón. O sea, 300 kilómetros de ruta, que sería de acá a San Clemente, o si queremos 10 pedacitos de ruta en cualquier lugar, bueno, o 300 pedacitos de ruta en cualquier lugar, son $300 millones. Claro. Bueno, eso es lo que sale a hacer en la Madalena, $300 millones. En un presupuesto como el de la Nación, es una Vuelto. micoca. En un proyecto como la provincia tiene más incidencia, pero tampoco es imposible. Hay muchas obras de esa magnitud, de $300 millones. Además, no son todos en un año. Claro. Son 1 año y medio, 2 años, digamos. Claro. Con lo cual, y además, existe otras posibilidades de hacerlo. O sea, se podría hacer como obra pública de la provincia. Sí. Y lo único que hay que hacer, sí, son contratos de obra. O sea, contratar a empresas que hagan la obra. Claro. Como se hace toda la obra pública de la provincia. O sea, una ruta no la hace la provincia. La ruta es de la provincia, pero contrata una empresa constructora que haga la ruta. Bueno, acá podría hacerse así. Y podría después administrarse desde la provincia con una empresa provincial que se encargue de cobrar los peajes y mantener después de eso, digamos. También están las otras alternativas, que bueno, será decisión política del gobernador cómo la tome, que no está mal, se pueden hacer acuerdos público-privados para que las obras se hagan. Lo que no se puede, esos acuerdos tienen que ser de tal manera que el pueblo, a través de sus representantes, es decir, el Estado, que corresponde al provincial o nacional, no pierda el gobierno de esa obra. Claro. Porque si perdés el gobierno de la obra, estás perdiendo la soberanía y el núcleo de lo que corresponde. Es que cuando, o sea, pensando en esto de que la obra le cuesta una coca a Nación. Una bicoca. Ah, ¿una bicoca? Sí. Una bicoca es un término antiguo, más o menos la época de las bolitas los caballos. Me hubieran avisado antes. Es un término más o menos que en Caras y Caretas salía muy seguido. Okay, está bien. Claro. Que hay que decir muy pocas cosas. Igual no sé de dónde viene la palabra bicoca. Bueno, es un puchito de guita. Sí. Un puchín. Es un puchito de guita. Vuelto. Si pensamos en que es un puchito de guita, ¿por qué Alberto, obviamente no tenemos la respuesta, ¿no? Pero ¿por qué Alberto lanzó una concesión abierta y no dijo, bueno, contrato empresas y listo? Y encima, Pregunta difícil. Y encima en pesos y no en dólares, sabiendo que las empresas... Yo soy muy crítico de que nosotros, en el de 2012 al 2015 y de 2023 al 2019 al 2023, no hayamos tenido la capacidad política de enfrentar los poderes que hacen falta para poder realizar esta obra que es esencial para la soberanía y para el desarrollo y para el crecimiento y para la autonomía económica y para la autonomía política y para nuestros derechos sobre el Atlántico, y para todas las cosas, digamos, y digo, nosotros no pudimos hacerla. Y yo creo que porque estuvimos impregnados de muchas cuestiones, de ciertas tibiezas, de ciertas compromisos, de cierto navegar entre lo posible y lo imposible, y no hubo cabida para quienes empujaron esto, porque yo tengo total conciencia de que desde 2012 al 2015 el gobernador Axel Kicillof, ministro de Economía, empujó muy fuerte para que se haga, y tengo total conciencia que desde que Axel Kicillof, el gobernador, viene empujando muy fuertemente para que se haga y discutiendo y peleándose con propios y ajenos para que esto salga adelante, digamos. Bueno, quizás hoy se requiere que quienes están en la línea de hacer estas transformaciones tengan todo el apoyo popular y que necesiten para poder tener la fuerza para llevarlas adelante. Pepe, vos también sos presidente del Consejo Portuario, ¿no? Argentino, sí. Consejo Federal. Y hace unos días veíamos, acá pasó Diego Seimandí, integrante de Astilleros, compañero secretario gremial de ATE, contándonos un poco la implicancia que tenía el decreto de desregulación de la industria naval. Digo, hoy cómo eso impacta en el desarrollo de los puertos locales, digo, de las provincias en la República Argentina, y además
¿Cómo está hoy la administración o la potencia que puedan llegar a tener los puertos con la administración de Javier Milei? Son dos preguntas que yo creo que para contestarlas tenía que pensarlas un poquito por separado. En primer lugar, esta desregulación es un eufemismo para decir una entrega de nuestro sistema fluvial, nuestro tema de cabotaje, a las corporaciones extranjeras para que se hagan cargo de ello. ¿No? Que ellos después pueden decidir si les conviene el negocio, porque a partir de ahí, a ver, les doy un ejemplo. Había un esquema parecido entre Brasil y Argentina. Brasil tenía una norma que decía que el cabotaje directo internacional tenía que ser exclusivamente realizado por empresas o argentinas o brasileñas. Esa norma la derogó Bolsonaro. Había una empresa que hacía el circuito Santos-La Plata, se llamaba Login, una empresa brasileña. Al poco tiempo de que se derogó esa ley y que las empresas navieras, digamos, o empresas extranjeras podían hacerse cargo de eso, una de las navieras más grandes del mundo compró Login. Mirá. Entonces hoy el servicio entre La Plata y Santos, que sigue existiendo, lo sigue haciendo esa empresa naviera internacional global. Y lo va a seguir haciendo siempre y cuando le sea negocio. Claro. El día que nosotros necesitamos hacer el circuito y ya no sea más negocio, o el día que pase que alguno de estos conflictos armados del mundo pongan crítica en algo, o sea, esa empresa va a tomar sus decisiones comiendo fondue en Bélgica, con todos sus funcionarios, y no comiéndose sí, una feijoada. Una feijoada, digamos, ¿no? Y eso es lo mismo que yo pronostico que va a pasar con el cabotaje argentino. Con otra complicación. Hoy en día el cabotaje argentino no es solamente un tema de barcos. Por ejemplo, para tener una idea, por mes, son más o menos 2.000 contenedores que viajan desde Buenos Aires hasta Ushuaia por camión. Son 2.000 camiones que van y vienen, que hacen un recorrido de varios días, que sufren accidentes, que sufren robos, que sufren la nieve, que sufren el frío, que tienen que pasar por Chile para llegar a Ushuaia, tienen que cruzar para pasar hasta la isla, tienen que pasar por Chile, digamos. Y además le meten mucho más costo, le meten mucho más consumo de combustible, mucho más daño ambiental, en todo sentido, digamos, que el cabotaje. Pero pareciera que eso es más negocio que hacerlo por barco. Evidentemente. De hecho, hay una sola empresa que hace ese recorrido en barco, una sola empresa de cabotaje nacional que hace ese recorrido en barco. Y tenía un barco hasta hace poco y ahora tiene dos, que obviamente no dan abasto, que no tiene una frecuencia adecuada, claro, porque eso es importante, al no ir todas las semanas, por ejemplo. Hay gente que dice, no, mira, yo no voy a esperar un mes para mandar mi contenedor. Me subo un camión y lo llevo en 3-4 días, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de camiones que pueden llevar como mucho que 2 contenedores. Uno solo. Sí. O sea, 20 toneladas, 25 toneladas, depende, pero, digamos, o sea que por cada... Entonces, es un barco de eso lleva 300, 400, 500 contenedores, digamos, ¿no? Y además, bueno, entonces, ahora, eso ya no estaba funcionando por diversos factores. Entonces, básicamente porque las decisiones de que ese circuito tiene que hacerse por vía marítima no es una decisión que está tomando en función de los intereses argentinos, sino en función de los intereses económicos de la empresa que hace ese recorrido, o de las empresas que podrían hacerlo, claro, y que si tienen un barco prefieren usarlo para hacer otra cosa y no para hacer eso, digamos. Entonces, ahí es donde yo digo que está faltando el gobierno de la logística, de los factores estratégicos, geopolíticos, porque la idea de sostener a Tierra del Fuego como un enclave productivo del país no es un tema solamente económico, digamos.
va a estar de acuerdo que no es el mejor lugar para poner un sistema de desarrollo económico. Sí, es el mejor lugar desde el punto de vista geopolítico. Tal cual. Pues si no lo ocupamos nosotros, lo quieren igual ocupar otros, digamos. Sí, 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 sí. Así que... Y la deuda del puente que nos evite tener que pasar por Chile es una cuestión Bueno, que si viene vas en barco históricamente. no tenés que pasar por Chile. Salvo que el único problema es que tenés que pasar, si salís de Buenos Aires, tenés que pasar por Uruguay, porque no tenés el Canal Magdalena. Pero resolviendo ese pequeño problemita, vos podrías ir desde Buenos Aires hasta Ushuaia, todo por Argentina. ¿Cómo nos joden, los vecinos, Y hay mucho más amplio todavía que los vecinos. Pero yo creo que básicamente hay un tema con el cabotaje, que es que nosotros, como otras cosas más, como país, no nos hacemos cargo de alguna decisión estratégica que tengamos que tomar. Entonces, si nosotros quisiéramos tener cabotaje y no hay ninguna empresa privada que quiera hacerlo, tenemos que hacer nosotros. Y si no hay barcos, tendríamos que construir nuestros barcos para hacerlo nosotros. Y entonces tendríamos mucho más trabajo de una forma genuina, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo nació? Ahora no tenemos cabotaje propio. No hay una línea de Estado, ni siquiera de argentinos hay, o sea, te digo, salvo lo que mueve combustible, que es un capítulo aparte. Digamos, en general no hay... La Marina Mercante Argentina nació a partir de un conflicto bélico. Cuando, saliendo en la Segunda Guerra Mundial, los barcos comerciales no salían al océano porque los hundían. Entonces, teníamos en los muelles de Argentina un montón de barcos de diversas nacionalidades que estaban acá y Argentina dependía para comer de vender su trigo. Claro. Y no podía vender su trigo y colocarlo en el lugar de destino porque no había algo que se lo lleven. Entonces el gobierno que dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Todos estos barcos que están acá, que tienen bandera italiana, suiza, francesa, bueno, todos esos barcos ahora son míos. Les pongo a todos bandera argentina. Argentina, país neutral. Entonces, ¿sabes qué? Podemos navegar, podemos circular, y en todos los lugares del mundo llegó el trigo argentino. Fue una cuestión de soberanía, por lo cual se hizo. Bueno, si hoy, te doy otro ejemplo, cuando ahora, mucho más reciente, con la crisis del COVID, necesitamos las vacunas. Las vacunas estaban en Rusia. ¿Cómo las traemos? Y mandemos aviones de Aerolíneas Argentinas a buscarlas. Si no hubiéramos tenido Aerolíneas Argentinas, ¿qué aerolínea se hubiera encargado de traernos las vacunas a Argentina? No creo. ¿Flybondi? No, chicos, tuve que cancelar, no les puedo mandar. No les puedo mandar la vacuna, se me van a poner feas las vacunas. Van a tener que esperar una semana los viejitos porque... Sí. Se reprogramó el viaje. Terrible. Entonces, es fundamental que, muy a contrapelo de la moda y de lo que está pasando, de lo que está mirando, pero la oportunidad, la verdad, lamentablemente y tristemente, de que se den conflictos globales. De hecho, ya está pasando. O sea, los barcos que antes venían a través del canal de Suez, ahora no vienen más porque en Yemen los cagan a tiro, entonces prefieren agarrar por abajo, por el sur de África. Y se empiezan a reconfigurar el mundo porque hay conflictos y hay situaciones bélicas o de otro tipo, las complicaciones ambientales también, todo lo que va pasando y que va haciendo que en algún momento, digamos, si nosotros no tenemos las riendas de nuestra propia economía, nos quedamos a gamba. Entonces, las cuestiones estratégicas, a través de privados o a través de públicos, pero las tenemos que tener aseguradas. Total. El mecanismo que sea. Los chinos no tienen todo público, pero estoy seguro que todo responde a las directivas de la planificación china. Sí, y es muy importante, digo, ya para ir cerrando, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuál es la visión a futuro, digo, para reconstruir esto? Imagino también poder que haya un consenso de la política, más que nada, en pensar un proyecto estratégico, ¿no? De hecho, como para sumar a eso que consulta Lucas, se está charlando sobre esta ley, la ley 24.093 de las actividades portuarias, en busca de un nuevo modelo. Sí, un poco vinculado con la pregunta que habías hecho antes, que quedó colgada, pero que va a la generalidad de la ley, digamos, el tema de los puertos en la República Argentina
hoy no está pensado con una mirada estratégica, planificadora, geopolítica, geoestratégica, digamos, y para vincularlo todo eso con lo mismo que dije antes y lo que dijimos ahora, es que básicamente tenemos que generar el corpus, tenemos que generar el acompañamiento popular para quienes queremos trabajar una política en este sentido, obtengamos el respaldo suficiente para transformar las cosas. Yo creo que, a ver, yo te decía, estamos en el peor momento de la historia en Argentina para hacer una revolución, digamos. Hoy la revolución la está haciendo el liberalismo. Ahora estamos en el mejor momento para empezarla. O sea, de acá para adelante. Grande. Hay aplausos del otro lado. Es que uno necesita también, necesita pensar que hay que construir. Digo, partamos de esta base para construir realmente estos acuerdos. Y qué mejor que empezar a sentar a la mesa también a la gente que sabe y no a la gente que viene por herencia. Digo, para la gente que sabe y empezar a pensar diferentes estrategias en áreas que son estratégicas justamente y que son importantes para la reconstrucción de la Argentina. Grandísimo, excelente. Muchas gracias. Pepe, te mandaban un gran saludo antes de cerrar, te mandaba un gran saludo la columna Juana Zurduy. Dijeron, mándenle un saludo a Pepe, porque si no... Nos enojamos. Una columna que va, bueno, este año no, por los incendios, pero que todos los años va al lado escondido a reivindicar nuestra soberanía sobre ese lugar ocupado por Lewis. Y que son muy compañeros con vos. Estuvieron en el puerto el otro día. Proyectamos el documental y una muy buena movida en el puerto. Gran documental. Pepe, muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte acá para conversar con nosotros. Invitado siempre que quieras, obviamente. Las puertas siempre abiertas. Es un gusto tener personas que laburen la soberanía como lo haces vos desde tu lugar en el puerto desde el 2021, pero ahora en el Consejo Portuario creo que es muy importante y valioso. Así que, bueno, gracias por eso. No, gracias a ustedes siempre por acompañar. Para mí es un placer estas charlas, así que, bueno, saben que estoy siempre dispuesto. Y bueno, trabajando para que, bueno, vayan tomando la posta y me encanta que haya gente que se entusiasme con esto porque, bueno, va a ser largo. Va a ser largo. Es cierto. Pero vamos a poder. Siempre.